noches, amigos y amigas, sean bienvenidos a este canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvide darle me gusta, su like, que bajen la campanita, piquen, puchen, echen la mano, chingado. Buenos días. Ánimo. Pues vamos a informar sobre lo que hemos llamado el rescate de la Comisión Federal de Electricidad, de esta empresa pública que los neoliberales, neoporfiristas, corruptos querían destruir, que afortunadamente se ha logrado en este gobierno rescatar, porque es una empresa pública de la nación que, entre otras cosas, y posiblemente es lo más cercano a la gente, permite que tengamos electricidad a precios justos. Si hubiese continuado con la privatización y la destrucción de la Comisión Federal de Electricidad, no tendríamos los precios que se cobran actualmente. Se estarían pagando muchísimo más, como ha sucedido en otros países. Entonces, celebramos el que se haya tomado la decisión de fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. Y esto es un trabajo que se ha hecho por una muy buena dirección en la empresa y fundamentalmente por los trabajadores de la industria eléctrica, los trabajadores electricistas. Hace apenas un mes, así como pasó un huracán con poca fuerza, afortunadamente, por la península de Yucatán, ese mismo huracán en Texas causó daños y estuvieron una semana o más sin luz en algunas partes de Texas, Houston. Eso aquí no sucede. Aquí nos afectó el huracán categoría 5, Otis, en Acapulco, y en 15 días se restableció el servicio por los trabajadores. De modo que vamos de nuevo a informar, porque se quedaron con el ansia de la privatización, traficantes de influencia y gentes acostumbradas al saqueo y a la corrupción, y siguen con las campañas, ¿no? Que nos vamos a quedar sin luz, que no llega más inversión para construir nuevas centrales, que no hemos avanzado en la transición energética, etcétera, 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 etcétera. Todo esto no solo como una acción aislada de traficantes de influencia y de corruptos, sino hasta autoridades. Tenemos el caso de jueces, de magistrados, ministros del Poder Judicial, que están cooptados. Como esa palabra, ese término cooptado, no se entiende bien, el sinónimo equivale a comprados.
para que se entienda bien. ¿Sí? Entonces, hemos enfrentado todo eso, nos tumbaron en el Poder Judicial la ley eléctrica aprobada por el Congreso, la declararon inconstitucional por esos intereses. Nada más, pues que nosotros somos muy perseverantes, ¿no? Y tenemos convicciones y principios y no damos ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. La transformación va, de todas maneras va. Entonces vamos a que nos informen de nuevo, porque hace 2 días en este periódico del Bloque Conservador, donde está el camarada Samarripa y el camarada Junco, el Reforma, siguen hablando de que no hay inversiones en la Comisión Federal de Electricidad, que cuando la inversión en la Comisión Federal de Electricidad en este sexenio pues es histórica. No se había invertido tanto en la industria eléctrica nacional como ahora, como en este sexenio, y se puede probar, y ahora lo van a hacer. Entonces vamos a darle la palabra al licenciado Bartlett. Señor presidente, señoras y señores, el sistema eléctrico nacional es una hazaña del pueblo de México, impulsada por 3 grandes presidentes: Lázaro Cárdenas del Río, quien ante la falta de electricidad en gran parte del territorio nacional, dado que las empresas eléctricas extranjeras solo llegaban a donde hubiera negocio, fundó la CFE en 1937 para llevar la electricidad a todos los mexicanos que no la tenían, y esta, coexistiendo con las extranjeras, se desarrolló nacionalmente. Adolfo López Mateos, presionado por el Banco Mundial para elevar las tarifas eléctricas a favor de los privados, dañando a la población, nacionaliza la industria eléctrica, plasmando en la Constitución el siguiente mandato: la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica para el servicio público está reservada al Estado. Logra, a través de la CFE ya creciente, la integración del servicio eléctrico a nivel nacional, conectándolo con el crecimiento exponencial de las redes de transmisión y de distribución. Andrés Manuel López Obrador ordenó el rescate de la CFE ante una reforma espuria, claudicación del gobierno anterior, decretando la rápida desaparición de la empresa pública para establecer un falso mercado, multiplicando la generación privada sin límite, anclada en mecanismos de saqueo a la CFE y un sistema abiertamente oligárquico. Así, la CFE no desaparece, se fortalece técnica y financieramente, eleva su capacidad de generación al 60%, garantizando así la electricidad para todos los mexicanos al menor costo posible, sin elevar las tarifas. Frente a innumerables obstáculos, amagos internacionales, guerra judicial e informativa,
sufragada por los interesados en el apoderamiento del mercado eléctrico nacional. El rescate se ha logrado gracias a la fortaleza política e ideológica del presidente López Obrador, y así se vislumbra un futuro de desarrollo con justicia. Hoy, la CFE atiende a 49 millones de usuarios domésticos, comerciales, agrícolas, mediana y gran industria, que por instrucciones presidenciales no han elevado las tarifas en 6 años. Describiremos hoy puntualmente, por instrucciones del presidente, el mayor crecimiento que se haya tenido en generación en un solo periodo, el fortalecimiento de las redes de transmisión y distribución y la operación del sistema bajo la CFE con una auténtica orientación de servicio público. Para hacer esta presentación me acompañan el director de transmisión, Héctor Lizárraga, el director de distribución, ingeniero Guillermo Nevares, el director de planeación, ingeniero Juan Antonio Fernández, y el director de contrataciones y servicios, el maestro Miguel López. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor presidente. Con permiso, señor presidente. No sé si me pudieran presentar. Muchas gracias. Buenos días a todos. Con el permiso del señor presidente, comenzaremos en esta ocasión con un enfoque distinto para poder ejemplificar cómo es que se ha hecho este esfuerzo de rescate de la Comisión Federal de Electricidad a lo largo de toda su cadena de valor. Partimos del escenario regulatorio que está vigente al día de hoy y las implicaciones que tiene para el desempeño y las facultades que tiene CFE para poder tener una participación en un esquema de completa competencia. El marco normativo es desfavorable, no presenta reglas homogéneas ni criterios similares para la inversión privada respecto de la inversión pública. Ha provocado que al basar la penetración de las centrales generadoras privadas en un criterio interminable y restricto que permite la ubicación de centrales generadoras sin una correcta planeación, es decir, es completamente abierto y donde se quieran instalar es factible que lo puedan ejecutar, se hayan instalado y se hayan colocado en sitios que no son los más convenientes estratégicamente ni eléctricamente dentro de todo el sistema eléctrico nacional. A este concepto le llamamos balcanización de la red, porque efectivamente secciona cada uno de los circuitos que tienen un rol fundamental para hacer transporte de grandes cantidades de energía eléctrica dentro de todo el país. Se ha beneficiado a la inversión privada con permisos de generación que además no contaron con los requerimientos técnicos necesarios para pedir, sobre todo en el tipo de tecnologías renovables intermitentes, que se contara con los refuerzos adecuados de la red. En algunos casos, la apertura de un circuito ya existente, la conexión inmediata, haciendo la mínima infraestructura posible para poder permitir esa conexión y, por supuesto, sin contar con los sistemas de respaldo ante los efectos de intermitencia. Esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Pero además, se respetaron figuras privatizadoras que ya existían en la ley anterior. Estas figuras, como por ejemplo el esquema de autoabasto ilegal o los productores independientes de energía, operan en una especie de mercado paralelo, tienen sus propias reglas y presentan su propia comercialización de energía eléctrica. Además, el esquema de autoabasto ilegal al que hacemos referencia no paga la tarifa completa de transporte. Se había justificado como si fuese un supuesto incentivo a la promoción de energías limpias. Sin embargo, hoy en día nos hemos dado cuenta que los costos reales de poder ejecutar la construcción de una central de estos tipos han tenido una disminución importante tecnológicamente en los últimos años. En lo que respecta al mercado,
pues este mercado ha sido orientado al privilegio de la participación privada. Este privilegio ha provocado que se deje de lado el compromiso respecto del servicio público de electricidad. Mencionamos que prácticamente hay reglas particulares para los bloques de grandes consumos respecto de este compromiso de brindar energía suficiente a toda la población. En ese sistema que no tiene límites, que es caótico en cuanto a la penetración de generación privada, moderna, vamos a decir, se promueve una inversión imparable, de tal manera que las centrales nuevas siempre van a tener prioridad respecto de las anteriores. Y no me refiero a tecnología obsoleta, me refiero a que se pueden ir desplazando año con año. Y como no tiene límite, ese desplazamiento nunca termina y nunca alcanza un estado óptimo de eficiencia. En ese escenario, CFE es la única que brinda las actividades de respaldo y además somos los que brindamos un suministro permanente del fluido eléctrico hacia todos los usuarios. ¿Por qué? Porque las centrales generadoras se conectan a la red, inyectan su electricidad, pero no se encargan de ver por si sus clientes o sus consumidores cuentan con el servicio de manera continua. De hecho, la mayoría de las veces no es así. El respaldo lo hace CFE y quien les lleva la energía hasta el sitio de consumo, hasta sus industrias, es la propia CFE a través de nuestras redes de distribución. Adicionalmente se pusieron candados. CFE cuenta con restricciones para poder hacer esquemas de adquisición de energía. Solo se pueden adquirir de centrales que hayan participado en esquemas de subastas y no tenemos acceso a poder adquirir generación firme, es decir, continua. Tiene que ser forzosamente renovable intermitente. De tal manera que el esquema de mercado pues manifiesta reglas que no son homogéneas para que todos podamos tener el cumplimiento de nuestros objetivos que son diferentes. Para el caso de la industria privada, maximizar la rentabilidad. Para el caso de CFE, el proveer un servicio de calidad suficiente y en condiciones óptimas para todos los usuarios. Y digo todos los usuarios, no solo el servicio doméstico. Bajo este escenario, era clara la tendencia que tenía la Comisión Federal de Electricidad a desaparecer. Se ha mencionado en ocasiones previas que esta tendencia hubiese alcanzado valores de participación cercanos al 16%. Y sin duda, de no haber hecho nada, hubiéramos llegado a una participación nula. Únicamente seríamos los transportistas de toda la energía que fuese inyectada por la generación privada. Es por eso que este modelo necesitó una revisión. Y en esa revisión, la manera de tratar de poner control y orden en la expansión del sistema eléctrico nacional. Para ello, se han implementado actividades orientadas a recuperar o rescatar una planeación integral del sistema eléctrico nacional. Por supuesto, a nivel constitucional, al día de hoy, prevalece en el Estado la actividad de la planeación, pero el sistema caótico interminable de penetración, de generación irrestricta no permite tener control sobre los participantes. Y sin duda, dado que los crecimientos de la red y de la generación no son equiparables en cuanto a velocidades de construcción, pues siempre existe un desbalance. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor, para que tengamos idea de qué tamaño es el sistema eléctrico nacional. En mapa tenemos una representación simplificada de lo que es la red completa de transmisión de todo el sistema eléctrico nacional. En cuanto a la generación, hoy en día se cuenta con la participación de 657 centrales generadoras. De estas, la mitad de la capacidad es de la CFE y la otra mitad es generación de privados. Pero hemos visto que en su participación, es decir, en su despacho, en su utilización, no es homogénea. En lo que respecta a la transmisión y distribución, aquí estamos viendo solo las redes nacionales de transmisión, pero también existen las redes generales de distribución. Ahora explico cuál es su función. Podemos contabilizar más de 1 millón de kilómetros en líneas. ¿Qué tanto es esto? Equivale a 25 vueltas al planeta Tierra.
Esa es la cantidad de cable que hay en el sistema eléctrico nacional. Adicionalmente, es fundamental contar con equipos que nos ayudan a mover los niveles de tensión, coloquialmente decimos de voltaje, porque a grandes niveles, mayores niveles de tensión, en la capacidad de transporte existen menos pérdidas cuando se ejecuta esa actividad de transporte. Entonces necesitamos subestaciones. Las subestaciones tienen la función de poder subir el nivel de tensión para mejorar las condiciones de transporte en grandes distancias y también de disminuirlo una vez que se acercan a los grandes centros de consumo, que pudieran ser municipios, centros industriales o cualquier casa de cualquier familia que tenga la necesidad del servicio público. Con esta infraestructura, CFE da servicio a los casi 49 millones de usuarios que tenemos a nivel nacional, en términos de continuidad y calidad del servicio. Es decir, toda la población, o casi toda la población, más adelante vamos a ver cuál es el avance en la electrificación del sistema eléctrico nacional, tiene acceso a este servicio de energía eléctrica. Ahora bien, me gustaría detallar un poco lo que se ve en este mapa. Hay una colorimetría en color rosa. De este lado podemos ver algunas redes que están en un nivel de tensión, son 115,000 volts. En naranja son 230,000 volts y en azul 400,000 volts. Hemos mencionado que a mayor nivel de tensión, menos pérdidas en el transporte, es más robusta la red. Y si se fijan, el esquema por sí solo nos demuestra que se ha hecho un esfuerzo fundamental en poder llegar a cada rincón del país. Esta infraestructura ya existía antes de la reforma eléctrica y ha sido aprovechada para poder permitir la conexión de toda la participación de la generación privada. A veces decíamos no en óptimas condiciones. Veamos cómo también tenemos grandes corredores que nos permiten el intercambio de energía de la zona norte a la zona central, de las hidroeléctricas del Grijalva, que están localizadas aquí en el estado de Chiapas, a través de varios circuitos de 400,000 volts, principalmente orientados hacia la zona central del país, y cómo en los grandes centros de consumo, pudiéramos destacar Monterrey, Guadalajara o la Ciudad de México, contamos con una especie de forma circular en el circuito. A esto le llamamos anillos. Y se ponen en esa condición para poder hacer más robusto el suministro de energía eléctrica. Cuando tengo un anillo y tengo alguna afectación en los puntos que conforman esa periferia en un circuito alrededor de los grandes centros de consumo, no importa si tengo una interrupción, tengo varios sentidos para poder seguir abasteciendo la energía eléctrica al centro de consumo. De tal manera que hay redundancias. Hay diferentes caminos para llevar la electricidad desde los puntos de generación hasta los puntos de consumo. En estas condiciones, también destacamos que no todo el país, hay algunas zonas que no cuentan con una malla o con un diagrama, digamos, de todos los circuitos. Esto es porque estas zonas no tienen los mismos consumos o no tienen la misma situación poblacional que tenemos en el resto de las zonas geográficas del país. De tal manera que la red se tiene que ir adaptando y se tiene que ir planeando en función de las condiciones de crecimiento que van presentando nuestros usuarios. Destacamos los dos conceptos importantes que mencionábamos previamente respecto de la situación de penetración irrestricta de generación. No sé si sería factible que pudiéramos hacer un acercamiento a esta zona. Este es un corredor muy importante, nos ayuda a tener balance en el sistema eléctrico nacional y lo que decíamos de las centrales que se han instalado mediante esquemas de balcanización de la red. Aquí podemos ver cómo una central del tipo solar fotovoltaico en un circuito ya existente y fundamental, vamos a decir que estos dos puntos son puntos nodales críticos de un circuito único. Está conformado por dos líneas, es decir, es un doble circuito en 400,000 volts. A medio camino se le autorizó a esta central generadora seccionar la red, abrirla y ahí instalarse. Esto no tendría que haber sucedido así. Tendría que haber puesto en este nodo la central y una instalación adecuada para poder hacer una interconexión que no permita una perturbación en la red.
Lo imaginemos de esta manera. Recordemos nuestras series de foquitos que ponemos en la Navidad. ¿Qué pasa si le quito un foquito? Se apaga toda. Es porque está seriada la serie, por eso se llama serie. Entonces, cuando yo intervengo este circuito con una central generadora, la corriente eléctrica, el fluido eléctrico que se transporta por ese circuito ya no es igual y puede provocar una perturbación. Esto nos provoca una condición de desbalance y ante una falla, este sistema se va a comportar de manera distinta que si lo hubiera hecho previendo las condiciones similares a las que CFE ejecuta en sus proyectos. Por supuesto, tienen mayor costo, pero también tienen mayor confiabilidad y es la manera adecuada en la que se hace la ejecución de los proyectos. Ahora bien, si podemos nuevamente alejar el mapa, nos daremos cuenta que están representados todas las centrales generadoras o las principales centrales generadoras y cómo es que esta actividad se hizo en varios sitios. Mencionamos ahorita este ejemplo, pero aquí tenemos otros dos más, aquí tenemos otros dos más. Entonces fue una actividad recurrente esta condición de la balcanización de la red y por lo tanto el que se provoque que la planeación se volviera un criterio reactivo a poder compensar este tipo de esquemas. Y esto no es el objetivo de la planeación. La planeación es ir un paso adelante, es poder tener la previsión de cuál es el crecimiento ordenado de la red y dónde es que son necesarias la colocación de cada uno de los recursos en toda la cadena de valor del servicio público de energía eléctrica. Es decir, CFE ha orientado sus actividades para poder privilegiar dónde es necesario un refuerzo de la red, cómo es que podemos evitar situaciones de congestión en el transporte de esa energía eléctrica hasta los centros de grandes consumos y sobre todo cuál es la manera adecuada en la que podemos hacer la penetración de todas nuestras centrales generadoras. Pero la fortaleza del sistema eléctrico nacional es su conjunto, no la forma separada de cada uno de los participantes en esa cadena de valor. Con este enfoque le cedo la palabra a mi compañero Miguel López, quien nos ayudará a complementar respecto del esfuerzo de inversiones que hemos hecho en la CFE y este cambio de paradigma con respecto a la planeación estratégica. Muchas gracias. Muy buenos días, con su permiso, señor presidente. Si me ayudan con la que sigue, muchas gracias. Bueno, a ver, ¿qué ha representado este cambio de paradigma y que para nosotros es muy importante señalarlo? Porque esto va de la mano con todo lo que vemos en los medios de comunicación. Ahorita nos presentaba el ingeniero Juan Antonio cómo está conformada toda la red y cómo se les daban permisos donde no se tenían que dar estos permisos porque debilitaba la red, porque la metía en problemas. Entonces, y tuvimos que hacer un cambio completo en el paradigma de planeación. Y les vamos a dar un ejemplo muy concreto. Este paradigma, el paradigma que llegamos a encontrar fue un despliegue que estaba a conveniencia de los intereses privados, que buscaba únicamente garantizar la rentabilidad de esas centrales privadas. No buscaba garantizar la robustez de la red de transmisión, no buscaba llegar a los puntos de mayor consumo, no buscaba eso. Y el mayor ejemplo es una línea de corriente directa que salía de Oaxaca, que iba a interconectar a 27 parques eólicos. Era, digamos, una superautopista que se iba a anclar con recursos del Estado para 27 parques eólicos y que venía hacia el centro del país para que pudiera vender esa electricidad. ¿Hacia dónde migró esta visión de la planeación? Migró hacia una planeación donde ahora lo que se garantiza es que tengamos una red confiable que permita llegar a los principales centros de consumo, sea a los hogares, a los comercios, al menor costo posible. Y el gran ejemplo para nosotros fue el fortalecimiento de la península. La península de Yucatán, la península de Baja California, fueron dos áreas que fueron olvidadas en las administraciones anteriores. Y no es una casualidad que hayan sido olvidadas. Tiene que ver con que eran zonas donde no había la suficiente rentabilidad o la suficiente infraestructura como para poner una central que fuera rentable. La CFE tuvo que modificar esta situación. Entonces la planeación ahora considera, bajo esta mirada, fíjense cómo solo éramos los que íbamos a transportar, estaba borrada la CFE de poder generar. Entonces esta nueva mirada lleva a que
vamos y construimos en cada una de las penínsulas, hay 2 centrales de ciclo combinado. En el caso de Baja California está acompañada de centrales de combustión interna que son de una acción inmediata en caso de que haya desbalance en la red. Y todo esto está acompañada de una serie de obras que ahorita presentaremos con mayor detalle, que permiten, digamos, distribuir y llegar a estos puntos de consumo a un mejor costo posible, con combustibles más baratos. Entonces, ese es el cambio del paradigma. Bueno, esto es lo que explica, digamos, que a partir de este cambio en el paradigma, pues que ahora los intereses privados pues han desplegado toda una campaña de desprestigio, ¿no? Donde se señala que la CFE electrocuta la red de transmisión, que no invertimos, que le apagamos la luz al nearshoring, ¿no? Que tenemos al límite la red eléctrica, tenemos una crisis permanente en nuestra red de transmisión. Reproducimos los informes de organismos internacionales que vienen con esta presión, en donde señalan que necesitamos invertir mayores recursos en el área de transmisión. Y digamos, si todo este hilo lógico lleva a una conclusión bajo esta mirada, que es, pues a CFE no le alcanza, necesita ayuda, por lo tanto necesitamos de los privados. Necesitamos que los privados se monten en toda esta infraestructura que se presentó ahorita, que no es una infraestructura que se ha hecho en los últimos años, es una infraestructura que tiene varias décadas que se viene construyendo, y que se monten los privados y que se empiece con un proceso de privatización. Esas son el sentido de todas estas notas. Entonces, no es, digamos, de a gratis esta campaña, tiene que ver con esta transformación en la mirada que tiene CFE y su rescate. La que sigue. Entonces, ¿qué fue lo que tuvimos que hacer para el rescate de la Comisión Federal de Electricidad? Fue una inversión histórica, como lo ha dicho el presidente. Fue una inversión en 35 proyectos de generación. Vamos, en esta ocasión los vamos a pasar un poco más rápido para darle mayor protagonismo a las redes, que ha sido un tema que se ha presentado poco. 60 proyectos de transmisión con inversión de 4.600 millones de dólares. 41 proyectos de distribución que ahorita el ingeniero Nevares también nos presentará, qué es lo que se hace además cotidianamente para mantener la red, para llegar a ese 99.5% de la población que hoy tiene acceso a electricidad. Y le adicionamos el fortalecimiento que hizo el gobierno federal con la compra de las 3 centrales propiedad de Iberdrola, que nos lleva a tener una inversión total de casi 20,000 millones de dólares en esta administración. La que sigue. Bueno, estos son los proyectos de energía, me los voy a brincar porque les vamos a presentar un video donde viene el detalle. Nada más aquí mencionar que traemos avances importantes y que varias de las centrales de ciclo combinado ya están completamente terminadas y inician pruebas para su funcionamiento en estos días. La que sigue, por favor. La que sigue. Daríamos entonces la palabra al ingeniero Héctor Lizárraga, nuestro director general de CFE Transmisión, para que nos pueda platicar sobre los proyectos de transmisión. Adelante. Gracias, maestro. Buenos días. Con su permiso, señor presidente, señor director. Bien, quiero presentarles la importancia de lo que es la red de transmisión. Acaba de comentar el maestro López sobre la cuestión de las notas informativas que han salido por ahí, de que la red está por caerse, etcétera, ¿no? Varias cosas que realmente, aquí lo vamos a ver, no hay un fundamento como para decir ese tipo de cuestiones. Bien, nuestra red de transmisión, como ya se comentó, está formada principalmente por 4 redes, una por niveles de voltaje o potencia, como lo podamos manejar. Todas las líneas azules, la red de 400, ¿verdad? La red principal, donde manejamos una suficiente potencia que va de un punto a otro, de las centrales a los puntos importantes de distribución. Esa es la finalidad, ¿no?, de la cuestión. Las otras líneas, se ve como medio naranja aquí, son las redes de 230 kilovolts. ¿Verdad? La forma de conectar nuestras redes, porque todo está interconectado, ¿verdad? La red de 400, la red de 230 y la red de 115 y otros voltajes que manejamos,
Todo está interconectado y eso lo manejamos a través de las subestaciones de potencia. Todo tiene una finalidad, no nada más la red de transmisión son líneas, son cables, son postes, estructuras, no. La red de transmisión cuenta con subestaciones de potencia donde convertimos los voltajes para poderlo transmitir de un punto a otro, como se comentó, con la mínima pérdida. ¿Sí? Les puedo comentar que nosotros, en la red de transmisión específicamente, estamos manejando un promedio de 2.4% en pérdidas. Es un nivel, a nivel mundial, es dentro de los estándares. Bien, si vemos en esta zona, por ejemplo, la zona de Monterrey, la zona metropolitana de Monterrey, pues tenemos ahí un anillo bastante fuerte, que lo comentaba el ingeniero Juan Antonio. Estos anillos lo que nos ayudan es de que en caso de que exista alguna contingencia o algún evento en la red, bueno, pues tenemos otros caminos para poder seguir manteniendo el flujo, darle la continuidad que la red y los usuarios requieren. Tenemos varios anillos fuertes y grandes, no nada más a nivel metropolitano, sino a nivel de estados. Tenemos uno aquí en el centro, que es uno de los más importantes que manejamos, dentro de la red de 400. Entonces, bueno, este anillo incluye lo que es la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo. No es una red metropolitana, son anillos bastante amplios. Aquí tenemos los detalles. En la zona metropolitana de Monterrey, bueno, tenemos el anillo, varias líneas de 400, porque pues, es un punto donde la demanda es muy alta. ¿Sí? Todos sabemos la cuestión industrial que tenemos en esa zona. También en la parte de la generación, pues necesitamos sacar toda esa generación con este tipo de enlaces, este tipo de voltajes, manteniendo nuestras pérdidas muy bajas. El punto crítico, y creo que es muy importante retomar, es la cuestión de lo que estaban haciendo centrales privadas que se conectaban a la red de 400. ¿Eso qué nos provocaba? Como no había una planeación correcta de dónde tenía que llegar esa central, pues me abrían una línea de CFE ya existente, con un flujo y una sentido de la corriente, que esto es bilateral, pero tenemos nosotros varios sistemas que nos ayudan en la protección y controlar el flujo de la energía. Entonces, al momento de que estas centrales nos abrían las líneas, bueno, tenían que considerar, no nada más es llegar, abrir el cable y conectarnos, que es precisamente lo que estaban haciendo estas centrales privadas. Nosotros como CFE tenemos que considerar que al abrir una de las líneas, pues se tiene que mantener la continuidad y confiabilidad del sistema. ¿Sí? Cada punto de este tipo de centrales que se conectaba de esa forma, bueno, que se les daba el permiso para conectarse en cualquier punto de nuestra red, pues no consideraba todos esos sistemas. ¿Sí? Y le repito, la red nacional de transmisión no es nada más los cables, tenemos las subestaciones. Dentro de las subestaciones que tenemos, bancos de transformadores, equipos electrónicos también, que nos ayudan a proteger nuestras líneas. En caso de una falla, tienen la manera de una manera muy ágil de poder reponer el flujo de energía. Entonces, todas esas cuestiones, en el caso de este tipo de centrales, pues provocaba que teníamos que invertir nosotros algo que debía de haber hecho el particular, de contemplar todo ese tipo de estructura que en su momento pues no lo hacía. Entonces, pues CFE tenía que invertir, tuvo que invertir más bien, para poder mantener la confiabilidad de la red de transmisión. Si ustedes ven, y quiero ser muy claro en esto, ¿no? Es una red bastante fuerte, ¿sí? Tiene una capacidad
pues muy grande para poder transmitir toda la energía que se está requiriendo. Sin embargo, claro, hay crecimiento, ¿verdad? Hay crecimiento, y ese crecimiento nos lo marca la parte de distribución. Ellos empiezan con toda esta parte de la información de dónde debemos de crecer. Ahí es donde entra la parte de la planeación. Por muchos años, ¿cómo llegamos a esta estructura? Derivado de esa planeación integral que se estuvo haciendo por muchos años. Al momento de que entra la reforma, bueno, se deja de hacer esa planeación integral y empiezan a crecer las centrales de alguna forma y nos dejan varios problemas en la red de transmisión. Específicamente hablo de la red de transmisión. Eso lo tenemos que cubrir nosotros con inversión, no hay otra. Necesitamos hacer refuerzos en algunas áreas, aprovechar, bueno, pues si ya lo tengo instalado hay que aprovechar los recursos que se tienen y son gastos, ¿verdad? Son gastos que en su momento debieron de haberse planeado con tiempo para que la situación de la red no tuviera ninguna afectación. Sin embargo, repito, sí tuvimos afectaciones por el hecho de que las centrales se estaban conectando en cualquier punto de la red, no en puntos bien definidos. En este momento, gracias a la política que implementó nuestro director y con la instrucción del señor presidente, pues bueno, tenemos una planeación integral nuevamente. Si hay una central que va a entrar en operación, pues ya desde el momento de que nace esa central, desde el punto de vista planeado, ya tenemos bien claro qué tenemos que hacer en nuestra red. ¿Sí? Y más allá, también distribución, que es lo que tiene que hacer. Es la forma más óptima en que podemos crecer y podemos dar el servicio de transmisión. Bueno, y todos estos puntos, es importante señalar, todos estos cuadritos amarillos que ven ustedes aquí, son los 60 proyectos de transmisión que se están implementando en este momento. Traemos en ejecución 60 proyectos, ya tenemos concluidos más de 20 proyectos, ¿verdad?, que ya están en operación, que ya están dando resultados en la red para optimizar la misma red, ¿no? Manejamos 3 tipos de proyectos así muy generales. Uno que es la ampliación de las líneas, el segundo que es la ampliación de la transformación, ¿verdad?, o sea, bancos de transformación para poder dar capacidad a distribución y llegue a los clientes que lo han estado solicitando, y un tercero que es la compensación. Esa compensación la utilizamos nosotros para regular el voltaje y tener una calidad de voltaje en toda la red. Utilizamos varios equipos, varias tecnologías y pues están definidos en los proyectos que son públicos. Ustedes los pueden ver en Prodecen qué tipo de tecnología se está utilizando en esta parte. Entonces, hay unos proyectos importantes, lo voy a marcar aquí, que es el corredor en la parte del Pacífico. Es una línea de más de 700 kilómetros que se está armando ahí para darle toda la confiabilidad, perdón, para darle toda la confiabilidad desde Mochis, un poquito arriba de Mochis, hasta lo que es Tepic, ¿sí? Es una línea de 400 kilovolts con 3 subestaciones de potencia. Además de eso, trae unos equipos para la compensación reactiva que puede ocasionar una línea de esas distancias. Esos equipos pues, están distribuidos estratégicamente en dónde va a tener efecto, ¿sí? Es parte de la planeación, ¿verdad? Si yo pongo una línea aquí larga, bueno, voy a tener más flujo, pero voy a afectar otra parte porque es un sistema interconectado, es lógico, ¿sí? Entonces, la planeación nos dice que tengo que poner un sistema de regulación de esta parte y se considera dentro del proyecto. Esa es la parte muy importante de la planeación estratégica que se ha estado manejando, ¿sí? No nada más es el proyecto, lo veo como independiente. Bien, otro proyecto que traemos también muy importante es la parte del